Ok, buenas noches. La materia es Derecho Administrativo. El acto administrativo básicamente consiste, repito, en la acción que emite la autoridad justamente en esta función que realiza para garantizar o para ejecutar esta obligación que el Estado, a través de la Constitución, le ha conferido. Así que estas acciones o estos actos son derivados precisamente de la función administrativa. Estos actos pueden generar o tener efectos o dirigidos en dos ámbitos. El primero, cuando afecta a una persona, y el segundo, cuando afecta a una colectividad. Cuando estamos hablando de actos que afecten a la colectividad, perdón, cuando estamos hablando de efectos que afecten a los individuales, ¿cuáles son las características? Primero, afectan solamente a una persona determinada. Esto es, piensen ustedes en una licencia de conducir. Piensen ustedes en una concesión para vender o poner un establecimiento. Piensen ustedes en un pasaporte. Piensen ustedes en una cédula profesional. Piensen ustedes en un título profesional. Estos actos que emite la autoridad administrativa, pues van dirigidas precisamente a una persona. Esto es, un título profesional no viene dirigido a todos, va dirigido a una persona en específico. También, por ejemplo, cuando hay una sanción o una resolución que afecte o que beneficie a una persona, pues también va dirigido en lo individual. Esto es, una sentencia, pues va dirigida a quien denunció, o en su caso al denunciado. Pero lo que se resuelva en esa sentencia o en esta resolución solamente va a estar dirigida a personas determinadas. ¿A partir de qué momento adquiere eficacia? Pues a partir de que se le notifique a la persona. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando le levantan un acta administrativa o les dan un tiempo o periodo para presentar pruebas, o les dan a ustedes un tiempo para resarcir algún tipo de daño, o le dan tiempo a ustedes para poder subsanar algún tipo de requisitos. Obviamente, puede que la autoridad dicte el acto, pero mientras no les notifique a ustedes, pues obviamente no van a adquirir eficacia, dado que pues nosotros no somos magos para saber, o brujos, ¿no? Para saber qué fue lo que dictó la autoridad. Así que la eficacia será a partir de que nos notifiquen dicho acuerdo. Este acto administrativo se agota por el caso concreto. Esto es, pensemos, no sé, en una tarjeta de circulación, en una licencia de conducir, en una credencial de lector, en un pasaporte. Estos tienen una vigencia determinada por un plazo de 2, 3, 4, 5, 10 años, lo que sea. Y una vez que transcursa el plazo o el término, el acto jurídico pierde su vigencia. O, por ejemplo, si ustedes quieren construir una casa, van al municipio, solicitan su permiso para construir, ciertamente les van a otorgar el permiso, pero se va a agotar o se va a terminar con el caso concreto. Esto es, no porque yo pida permiso para construir una barda, significa que ya para la posteridad o por la eternidad, cada vez que yo quiera construir una barda, pues este documento que me dieron me va a amparar. No, este documento es para construir una barda con características específicas. Una vez que se construye esta barda, se agota el caso concreto. Puede ser retroactivo porque perjudica a una persona. Y ustedes saben que la retroactividad es que no puedes imponer una sanción o no puedes imponer una norma cuando afecta a un individuo. Por supuesto que si la norma beneficia al individuo, pues el acto como tal puede ser retroactivo. Ahora, es muy importante que el acto de autoridad emitido va a tener vigencia plena. Si la propia autoridad, ojo, si la propia autoridad quiere dar por terminada este acto administrativo, tendrá que acudir a las instancias
jurisdiccionales. Esto es, supongamos que la autoridad administrativa me conceda una patente o una concesión de ser notario, ¿ok? Y al paso de los años, la misma autoridad diga, no, creo que esta concesión para ser notario está viciada, o es ilegal, o se dio en términos medios fraudulentos. En este caso, como el acto de autoridad es válido para todos sus efectos, si la propia autoridad quiere invalidar sus actos, no podrá. Tendrá que en todo caso ir a una instancia judicial. Repito, cuando el beneficio o el perjuicio sea a un particular. No puede la autoridad revocar sus propios actos. Tiene que irse en todo caso al ámbito jurisdiccional. Ahora, cuando estemos hablando en estricto sentido de las cuestiones de efectos que atañen a cuestiones únicamente generales, es decir, para la colectividad, pues de entrada, solamente el acto de autoridad, pues no tiene nombre y apellido. Piensen ustedes en un reglamento. Piensen ustedes en en un lineamiento, en un manual, en un circular. No va destinado a una sola persona, va destinado a la colectividad. Ejemplos. Que la autoridad diga que a partir de lunes el horario de servicio va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El acto administrativo, pues va dirigido a la colectividad, no va a una persona en particular. Entonces, pues va a afectar a quien fuere. Supongamos, no sé, que los módulos de CAPA, los módulos de impuestos, que los módulos de recaudación del impuesto predial, que los módulos para sacar una credencial de lector, una acción que la instancia diga a partir de la otra semana, a partir del otro mes, se van a instalar módulos para recepcionar, módulos para pagar, módulos para... Es un acto administrativo que no va a dirigir a una persona, que va a afectar o va a perjudicar a una colectividad. Como no va dirigida a una persona, es complicado pues notificarla a medio mundo. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo público o hacerlo del conocimiento de todos mediante una publicación. Y en este caso, en México, la publicación puede ser ya sea a través de un diario oficial, cuando son temas federales, o a través de los periódicos de gobierno del orden estatal. Aquí, cuando es, insisto, cuestiones generales, no hay necesidad de notificar a las personas. Basta con que se publique en el diario o en el periódico oficial. ¿Su vigencia es indeterminada? Bueno, sí, porque no hay, digámoslo de esta manera, que con el caso concreto se extinga. Voy a dar un ejemplo. Hace poco, lamentablemente, seguimos, pero hace poco, lamentablemente, se originó una pandemia, un tema de salud pública, no solamente en el Estado ni en México, sino a nivel mundial. El presidente de la República tuvo que emitir decretos, que fueron actos administrativos dirigidos a la colectividad, para que se cerraran algunos edificios públicos, se cerraran edificios privados, restaurantes, bares, gimnasios, iglesias. ¿Por qué? Porque había un tema de pandemia, un tema de contagio que pues, podía provocar más muertes de las que ya habían ocasionado. No tenía una vigencia, no era nada más este fin de semana, nada más esta semana, es por un mes, por 2 meses. No. Simplemente fue un decreto que se determinó y se señaló que hasta en tanto pues las cosas cambiaron, pues se iba a levantar esta circunstancia. Esto es el tema del acto administrativo en general, pues no hay como tal, repito, una vigencia determinada. No puede ser retroactivo porque pues la ley no es retroactiva para la generalidad. La retroactividad, repito, es en lo particular. Y aquí sí, como no hay una afectación directa a un particular, sino siempre se hace en lo colectivo, pues basta
con que la autoridad cambie, modifique su acción para que pierda su vigencia. Esto es, un lineamiento, un reglamento, un manual, un circular, no es necesario irse al juzgado para extinguir el acto administrativo. Basta con que emita otro acto administrativo o simple y llanamente declara por extinto el acto administrativo, el decreto, el circular, lo que fuere, y entonces no pasa absolutamente nada. De tal suerte que, viendo los efectos jurídicos, tanto generales como particulares, podemos decir que el acto administrativo tiene las siguientes particularidades o las siguientes generalidades. Primero, es una declaración de la voluntad de la administración pública. Eso es fundamental. Un acto administrativo no viene de un particular. Quien realiza esta declaración siempre es la administración pública. Tiene una característica de que esta puede ser reglada o discrecional, que ahorita más adelante lo vamos a explicar. Pero básicamente consiste en que hay cuestiones que ya la ley o la norma te dice cómo hacerle o qué realizar. Me explico. Si la ley te dice que para poder obtener un permiso para construir y te da una serie de pasos o una serie de requisitos, pues estamos ante una norma reglada, porque ya no hay forma de decir en qué consiste o qué me quiso decir, ¿no? Simplemente ahí te está diciendo cuáles son los puntos, parámetros que debemos cumplir y listo. Si no lo cumplimos, pues no hay acto administrativo. Pero por otro lado, pueden haber circunstancias en donde a la autoridad no se le diga de manera concreta cómo actuar, pero sí le da parámetros para decidir entre mínimos y máximos de cómo actuar. Por ejemplo, piensen ustedes en una sanción económica. La norma por lo regular te dice que podrás imponer hasta tantos días de salario o multa. Básicamente esto te está diciendo que la autoridad al caso concreto pues verá las particularidades de la gravedad, de la residencia, del monto y de todo lo que sucedió en el caso concreto para imponer una sanción. Y así te pueden poner 10 días de salario multa, o te pueden poner 100 días de salario multa, o te pueden poner 500 días de salario multa. Es decir, te dan un parámetro discrecional para poder emitir. Ojo, no confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad. La arbitrariedad es algo que no está en ley, que no está en la norma y a lo que se le ocurra a la autoridad lo realiza. En la discrecionalidad, la ley te dice estos parámetros. Esto es, te dice, puedes sancionar de 5 a 1000 salarios multa. ¿Ok? Entonces mi parámetro será 5 a 1000. No puedo ser ni menos ni puede ser más. Piensen, si quieren ustedes hacer una homologación, como pasa en el derecho penal, cuando se impone una sanción, siempre te dice impondrás cárcel, no sé, de 3 a 10 años. Esa es una discrecionalidad que el juez tendrá que valorar al caso concreto si le pone la mínima, la media o la máxima. A eso se refiere como un órgano, como una ente discrecional. Como ya les dije hace un ratito, pueden afectar a particulares o puede afectar a la colectividad. Obviamente, como cualquier acto jurídico, pues crea obligaciones, derechos y situaciones jurídicas. Los actos administrativos que desempeña la autoridad, sí y siempre sí, van a generar estas situaciones jurídicas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica el acto administrativo? Hay muchas posturas, muchas cuestiones doctrinarias que nos hablan de cómo se clasifica el derecho administrativo, el acto administrativo. Bueno, voy a atender a las que la generalidad de los autores acepta. Ojo, y que quiero ser muy puntual. Si ustedes agarran algún otro libro, puede que la clasificación sea diversa, ¿ok? O que le den otro tipo de nombre. Esta clasificación, repito, es estrictamente doctrinaria a partir de lo que la generalidad de los autores han aceptado.
lo cual no implica de ningún modo que sea única y exclusiva esta forma de clasificación del acto administrativo. Bien. Hay quienes dicen que el acto administrativo se puede clasificar o estudiar desde un punto de vista de su naturaleza. Esto es, si los actos que emite la autoridad producen o no producen efectos jurídicos. En el caso de actos como, por ejemplo, que se ordene la limpieza de un parque, que se ordene la pinta de bardas o la pinta de escuelas o que la compra de cierto tipo de materiales. Estos actos administrativos en sí misma, pues no producen un efecto ni una obligación. Son actos de carácter de una naturaleza material, pero son actos finalmente emitidos por la autoridad. ¿Ok? Matar, por ejemplo, en los rastros, ¿no? O en el cuidado que se tengan que tener en los rastros, pues en sí no produce un derecho ni una obligación, pero es un acto que lleva a cabo la propia autoridad. Bacheos de calles, ¿verdad? El alumbrado público como tal, en sí, repito, en sí el acto como tal, pues no produce efectos jurídicos. Ahora bien, existen otros actos de carácter administrativo que sí producen, perdón, estos actos, estos efectos jurídicos. A estos actos se les llama, a estos actos administrativos pueden ser de dos tipos: actos de autoridad o actos de gestión. Estamos en presencia de actos administrativos que sí producen efectos jurídicos y que son de autoridad, cuando precisamente el Estado, las dependencias, pues en este imperio que tienen, en esta potestad, ejercen estas atribuciones, como por ejemplo en una sentencia o en una resolución, como por ejemplo cuando te dan o no las patentes, cuando te dan o no el pasaporte o el título profesional o la cédula, o todos estos actos que emite la autoridad son actos jurídicos en su imperio, porque si la autoridad dice no cumple con los requisitos, tienes ahí alguna agravante o existe alguna circunstancia por la cual no te puedo dar lo que me estás solicitando, pues simple y llanamente, pues no lo hay. Por eso se dice que la autoridad ejerce este imperium en los actos administrativos. Ahora, como lo comenté en un principio, hay ciertos actos que, si bien está participando la autoridad, no necesariamente lo hace en su calidad de autoridad, sino lo hace en su calidad de parte. Ejemplos: un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, ¿ok? Donde aquí el Estado, si va a arrendar un bien inmueble o un bien mueble a un particular, pues obviamente como cualquier parte tendrá que ponerse de acuerdo en las condiciones, las cláusulas, el precio, el objeto, el tiempo, y aquí se rige bajo el derecho privado. Y entonces estamos ante actos de autoridad de gestión. Es decir, cuando la autoridad, vamos a decirlo de esta manera, se pone al mismo nivel que el particular para acordar ciertas circunstancias. Hay quienes dicen que el acto administrativo se puede clasificar a partir de las voluntades. Esto es, si estamos hablando de actos que permean a un individuo, como ya lo hemos dicho, una licencia, una pasaporte, una autorización, un permiso, pues son actos unilaterales, porque estará única y exclusivamente en la autoridad emitir estos actos, punto, no hay forma. Por otro lado, hay actos bilaterales. Estos actos bilaterales, por ejemplo, en la firma de convenios. Muchas veces entre dependencias firman convenios para poder ejecutar o ejercitar algo. También hay quienes dicen, saliéndose un poquito de esta concepción, clasificación del acto administrativo, que en realidad los actos administrativos bilaterales pues se convierten en un contrato administrativo.
porque ahí hay dos partes que se ponen de acuerdo, que deciden y que actúan, ¿no? Pero ya estaremos hablando entonces de los contratos administrativos y no propiamente, en estricto sentido, de un acto. Y finalmente, también se dice que se puede clasificar a partir de que existan varias voluntades inmersas en un mismo acto. Aquí podemos hablar de voluntades colegiadas, voluntades que imponen, ¿no? Acto unión, o actos que imponen una complejidad respecto a su actuación. Por ejemplo, si ustedes piensan en sacar una licencia de conducir, pues el director general, ¿no? O el secretario, en este caso, del órgano que corresponda, pues tendrá la atribución de firmarnos, avalarnos y entregarnos. Si pensamos en un permiso para construir, pues tendrá el director, el jefe de departamento o quien tenga esta potestad, pues firma y nos las entrega. Si estamos, por ejemplo, en un contrato administrativo, pues habrán dos partes que firman, ¿no? Si vamos en un convenio de colaboración, habrán dos partes que firman y se acabó. Pero a veces hay actos administrativos en donde convergen más de una voluntad. Y hay quienes dicen que pueden haber, precisamente por este concurso de voluntades, actos colegiados o actos colegiales. ¿Estos cuáles son? Pues básicamente de aquellas en la cual la administración pública, en la toma de decisiones, hay más de dos personas en esta toma de decisiones. Piensen ustedes en los consejos, en los comités, en los órganos que están integrados de manera colegiada por muchas personas. En el ámbito administrativo, hablando estrictamente, bueno, los ayuntamientos. En el municipal, ¿no? Son los regidores. Es correcto. En los ayuntamientos, pues ahí tenemos las decisiones, es colegiada. Entonces no es una persona, no es un regidor, no es el presidente municipal o la presidenta, sino es todos los que toman una decisión. En los consejos, ¿no? Un consejo de transparencia, en consejos electorales, en los consejos de investigación, incluso en las universidades, hay consejos, ¿no? Que se encargan precisamente de persuadir, de incidir, de resolver. A estos se les llama actos de concurso de voluntades porque pues inciden más de una voluntad. ¿Ok? Oiga, profe, una pregunta. Bueno, ya vieron el tema ahorita hablando de este concurso de voluntades donde es a través de consejos. Un ejemplo que me viene a la cabeza y la duda, el del consejo, por ejemplo, de la UNAM, que tuvo la resolución de que la tesis que presentó la magistrada tal en el 87 es plagio. Ahí ya determinó que es plagio, pero no tiene la facultad judicial o ejecutiva para tomar una sanción. En ese caso, ¿se transmite esa potestad o cuál es el curso? Sí, bueno, digo, desconozco como tal el caso concreto, pero ciertamente pues es un consejo, un comité de una institución pública, en este caso la UNAM, que toma una decisión. Es un acto, es un concurso, es un acto administrativo a partir de un concurso de voluntades. Ahora, por lo que tengo entendido, bien lo comentas, Mario, no tiene bajo sus facultades para sancionar a la persona, entonces tendrá que, ¿qué hizo? El acto administrativo como tal fue dictaminar que sí hubo plagio. Ese es el acto administrativo que se da en un dictamen, en una resolución, en un acuerdo. Punto. Ahora, la secuela procesal o hacia dónde va a ir, bueno, tendrá que dárselo a otra autoridad, delegar funciones, no lo sé, y ya esa autoridad, si es administrativa, tendrá que emitir otra sanción, que ese será otro acto administrativo. Si lo que sigue es irse a cuestiones judiciales, bueno, ahí ya, pues ya nos escapamos del ámbito formal de materia administrativa, ¿no? Pero en sí, aquí el acto administrativo colegial que dio la UNAM, pues fue el dictamen o resolución de que en efecto había plagio. Ese es el acto administrativo como tal y que no fue resuelto por una persona ni por dos, sino por un comité, ¿no? Que estaba integrado para ello. ¿Ok? Bien. Hay otras formas en la cual se puede
clasificar el acto administrativo y es básicamente en relación con la voluntad. Es decir, la ley, como ya les dije hace un ratito, te puede dar pautas o te puede decir con exactitud qué es lo que tienes que hacer. Si en la ley, en la norma, te dice con total exactitud cantidades, requisitos, plazos, términos, condiciones, es decir, si a ti no te da una especie de maniobra, una especie de prerrogativa, una especie de facultad de poder tomar una determinación según el caso concreto, y simple y llanamente te dice aplica la ley, estamos frente a actos administrativos de carácter reglado. Ya está la norma, punto. Solamente hay que aplicarla. Ahora, si la ley me dice, mira, acá hay una bolsita y tú la vas a aplicar según sea el caso, o aquí hay un parámetro, acá hay unos mínimos y unos máximos, y tú decides en el caso concreto cuál norma cuál sanción vas a aplicar, ¿no? En materia administrativa está muy dado a que en temas de sanción pudiera ser una multa, puede ser una amonestación, puede ser la revocación del acto administrativo, puede ser la clausura, puede ser el arresto, ¿no? Esos son tipos de sanciones, pero es una sanción discrecional, porque la ley no dice vas a aplicar el arresto, la multa o la cuestión en este caso concreto. No, te da obviamente las cuestiones que se pudieran infringir y ya será el caso concreto bajo estas particulares de la gravedad, de la reincidencia, de si es por primera vez se comete la sanción o no y otras cosas que la autoridad tendrá que evaluar para poder tomar una determinación. Y entonces a esto le llamamos actos administrativos de carácter discrecionales, ¿no? Donde la ley no te dice con total exactitud qué es lo que tienes que hacer, pero sí te da al menos un margen en el cual tú vas a poder tomar una determinación según el caso concreto. Luego tenemos actos administrativos que por su radio de acción pueden permear hacia el exterior, hacia afuera, o simple y llanamente se quedan hacia el tema interno, un tema de control o un tema de organización. Quienes trabajen en la administración pública, ¿cuántas veces no se han tomado determinaciones que únicamente afectan hacia el interior y que básicamente son cuestiones de control, cuestión de organización y cuestión de funcionalidad? Desde que te digan, vamos a crear otra dirección o vamos a crear otro departamento o los vamos a eliminar, pero el Estado o la dependencia va a seguir teniendo sus funciones. O sea, no les vas a quitar ninguna función, ninguna obligación. Lo que yo voy a hacer es una especie de reestructuración para darle quizás mayor movilidad, mayor funcionalidad, más eficacia, más eficiencia, qué sé yo. Estos actos son de la autoridad, pero que no permean hacia afuera. No sé, hace poco en el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se implementaron mecanismos para que en ciertos lugares, por ejemplo, en Quintana Roo, solamente tuvieran una delegación en la ciudad de Cancún. Y cualquier cosa que tenga que ver con servicios exteriores, pues se tendría que ir hasta allá. Después lo modificaron, lo volvieron a traer, acaban de abrir aquí en la ciudad de Chetumal. Es decir, este tipo de cuestiones, y si quieren mañana abrir uno en Playa del Carmen o en Cozumel, Islas Mujeres, no pasa absolutamente nada. La función de la Secretaría es exactamente la misma, pero para una mejor atención, una mejor organización, puede ser. O al revés, ¿no? Ahorita, como hemos escuchado, que se plantea no la desaparición del órgano como tal, que es el INE, sino sí una reestructuración y entre esa reestructuración la eliminación de muchísimas plazas. Ojo, la reforma no dice que le va a quitar funciones al INE, ¿no? Simplemente va a haber una reestructuración, va a haber menos personas, va a haber supuestamente un poquito de pues beneficio económico, qué sé yo. Eso a la sociedad no le va a interesar en lo absoluto. La autoridad, digo, la sociedad seguirá teniendo elecciones. Ya en esta cuestión interna es lo que tendrá que haber una autoridad. Ahora, hay actos que sí permean hacia afuera.
¿no? Y algo tan sencillo, por ejemplo, cuando cambian los horarios de atención. Si hay un acto administrativo que dice, a partir de la otra semana, la atención a público solo es por las mañanas, o solo es por las tardes, o solo es de lunes a miércoles, o solo es de lunes a viernes, o solamente es el fin de semana, pues es evidente que este acto, si bien puede ser también de funcionalidad y de organización, pues va a permear hacia afuera, es decir, va a afectar a la sociedad. Cuando emiten un acto, por ejemplo, de impuestos, que hay que pagar tal impuesto, pues va a permear hacia afuera. Hace poco se aprobó una ley para el tema de los fumadores, que ya no se puede fumar en áreas públicas, aun cuando sean o tengan espacios abiertos. Entonces, es una disposición sí interna, pero que va a permear a la colectividad, ¿ok? Cuando, no sé, se declaran, ahorita que en la que fue el tema esto de pandemia, que se declararon pues alertas, que se declararon cuestiones de salud, que se cerraron muchísimos establecimientos, por no decir casi todos, ¿no? Esas son cuestiones o actos administrativos dictados por la autoridad que permean hacia el exterior, es decir, la sociedad los resiente, ya sea para bien o para mal, y de alguna actuación de la propia autoridad. Ahora, hay otros también que plantean que el acto administrativo puede verse desde su finalidad, es decir, el acto que realiza la autoridad en realidad qué persigue, es decir, cuál es el objetivo, cuál es el fin. Hay actos, ¿no?, que solamente son de trámites o son de procedimientos. No sé, piensen ustedes cuando van a sacar su licencia de conducir, ¿no? El acto administrativo como tal es que le otorguen esta licencia de conducir. Pero para eso, para llegar a ese acto administrativo, necesitamos cumplir con otros actos, ¿no? Como por ejemplo, pasar un curso o examen, un curso de manejo, pasar por una prueba de la vista, pagar pues, el derecho a. Entonces, estos actos administrativos, pues realmente son nada más de trámite o de procedimiento. Piensen ustedes ya en un procedimiento administrativo donde, no sé, que un particular, ¿qué les gusta? Que en un establecimiento no estén las condiciones de protección civil. No sé, a lo mejor no haya una escalera o se esté cayendo parte del techo, que no tengan los extintores, no sé, las personas que se dedican a la venta de alimentos, ¿no? Tienen que tener ciertas uniformes o ropas, ¿no? Instrumentos para poder dar este servicio. Entonces, la administración pública, a través de la instancia correspondiente, pues puede iniciar o puede realizar inspecciones, investigaciones, y para ello, pues va a levantar un acta administrativa, para ella le va a solicitar cierta información, para ella le va a pedir que presente pruebas, para ella le va a pedir dictámenes, pero estas en sí, pues en realidad, pues no es el acto administrativo como tal, es decir, no es la sanción que en todo caso le va a aplicar la autoridad a quien está infringiendo la norma, sino que son actos que proceden, ¿no? Actos que proceden y que son necesarios para evitar el fin último, que es el acto administrativo, es decir, son actos de trámite o actos procedimentales. Ahora, en el dictado de un dictamen, de una resolución, de un acuerdo o en la entrega, ¿no? Nosotros vamos y solicitamos, ¿qué les gusta? Un pasaporte, una licencia de conducir, una patente de notario, una concesión. Solicitamos algo. La autoridad, al momento de que nos conteste y nos resuelva si nos otorga o no nos los otorga, pues esos son actos administrativos, valga la expresión, de carácter resolutivo, porque me está decidiendo una situación. ¿Ok? Y en algunos otros casos, los actos administrativos son de ejecución, que ahorita más adelante lo vamos a platicar. La autoridad, al dictar un acto administrativo,
Pues su finalidad es que se cumpla, que se ejecute. Nadie en su sano juicio va a dictar una acción o un acto y que no se ejecute. Es decir, sería ilógico, por ejemplo, hablando de los particulares, que yo pida un permiso para construir una casa y que nunca construya una casa. Sería ilógico que yo pida una licencia de conducir y que nunca conduzca. Sería lógico, ¿no?, que yo saque mi credencial de elector y que nunca vaya a votar. Es decir, si yo emito un acto administrativo, o si yo solicito un acto administrativo, pues es para que yo lo ejecute. Pero este es del lado del particular. Obviamente, aquí alguien me dirá, sí, profe, pero esto es un derecho que yo tengo, ¿ok? O a lo mejor las condiciones cambiaron en mi tema particular. Y ok, perfecto, no pasa nada. Pero la autoridad no. Si la autoridad dicta un acto administrativo, pues se tiene que cumplir. Por ejemplo, si la autoridad dice que, no sé, para entregarte una licencia de conducir, tienes que cumplir con ciertos requisitos y si los incumples, te los quito o te revoco esta licencia de conducir, pues lo tengo que hacer cuando se cumplan con estos requisitos. Me explico. Uno de los requisitos para que tú tengas tu licencia de conducir es que pues no tengas o no estés involucrado en hechos de tránsito, ¿no? O 2 o 3 veces, o que no conduzcas, que conduzcas en sobrio, no en estado de ebriedad. Cosas como esas. Entonces, si la autoridad ya verificó que tú estás infringiendo la norma, pues lo que tiene que hacer es ejecutarlo. Es decir, ver a toda costa que se cumpla o que se ejecute tal acción. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una barda por ahí que aparentemente está a punto de caerse. Es una barda muy grande y los vecinos van y se quejan con el municipio o con la autoridad correspondiente y digan, oiga, esta barda pues está mal, pero pues pertenece a tal o cual persona o a tal o cual edificio y lo que solicitamos pues es que se arregle esta barda o que se haga algo porque puede perjudicar y si se cae puede haber incluso pérdidas humanas, no sé, pensando así de manera extrema. Si la autoridad conoce del asunto y dictamina que en efecto esa barda pone en peligro muchas cosas, pues dirá que se remodele o simple y llanamente que se demuela, punto. Esa demolición pues debe corresponder a quien le pertenece esta barda. Pero sucede que el dueño de esa barda dice, pues no la voy a demoler y hágale como quieras. Ah, perfecto. Si no la quieres demoler, yo como autoridad tengo que velar o vigilar que se cumpla mi sentencia, o en este caso mi resolución. Entonces ordenaré que otras instancias ejecuten o den cumplimiento a lo que yo estoy ordenando. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Una persona que se encuentra alterando el orden en la vía pública. Lo normal es que llegue el tránsito, llegue la policía y te diga, oye, estás alterando el orden, por favor, puedes retirarte, vete a tu casa, estás en estado inconveniente, lo que fuera, adelante. Te invitan o al menos a tranquilizarte, ¿sabes qué? Mantén la calma, porque si no esto se va a salir de control. Y si la persona, aunque existe ahí una cierta exhorto, una cierta invitación o requerimiento a que o que se retire a otro lado, o que mantenga la calma, o que cambie esta conducta, continúa con lo mismo, entonces la autoridad tendrá que ejecutar acciones precisamente para cumplir eso, que el orden se esté privilegiando. Entonces, si alguien quiere alterar el orden y a pesar de que existe un requerimiento no lo cumple, bueno, pues habrá un arresto y enviárselo a las autoridades. Estos son actos administrativos que de ejecutivos o de ejecución precisamente para cumplir con una norma. Y finalmente tenemos a quienes dicen que es el acto administrativo de carácter por su contenido, es decir, qué es lo que tiene el acto administrativo. Y están clasificados en 3 vertientes. Hay quienes dicen, hay actos administrativos que amplían la esfera o el campo del derecho
de las personas. Nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a votar y a elegir a nuestros representantes, pero para poder votar necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es tener nuestra credencial de elector. Así pues, cuando el INE nos entrega nuestra credencial de elector, nos está ampliando este derecho porque lo vamos a poder ejercitar. ¿Tenemos derecho a conducir un vehículo? También, pero necesitamos tener nuestra licencia de conducir. Cuando nos den esta licencia de conducir, se dice, nos están ampliando este derecho. ¿Tenemos derecho a tener una relación parental con otra persona a través del matrimonio? Sí. Bueno, cuando nos dicten el acta de matrimonio, pues nos están ampliando este derecho. Tengo derecho a un pasaporte, tengo derecho a un título profesional para ejercitar algún tipo de profesión, tengo derecho a ese tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, la de paternidad, días económicos, vacaciones. Todos estos actos administrativos provocados por la autoridad se dice que amplían nuestros derechos. Básicamente, ampliar es cuando nos favorece. Por otro lado, como tenemos derechos, pues tenemos obligaciones. ¿Tenemos derecho a conducir un vehículo? Sí, siempre y cuando tengamos una licencia de conducir. Pero si nosotros alteramos el orden, nos provocamos accidentes, pues simple y llanamente nos las pueden revocar o nos pueden suspender esa licencia de conducir. Por lo tanto, cuando nos revoquen o nos suspendan esta licencia, se dice que nos están restringiendo el derecho. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder conducir el vehículo, ¿no? O al menos no de manera legal, claro está. Si por alguna razón no nos conceden el pasaporte, pues nos están restringiendo nuestro derecho a poder transitar por cualquier parte del mundo. Si nos quitan el vehículo porque lo utilizamos para cometer algún tipo de infracción o algún tipo de delito, pues nos están restringiendo nuestro derecho a la propiedad. Cuando, no sé, nos levantan un acta administrativa por llegar tarde, por no cumplir con funciones, por alterar el orden, por llegar a estado inconveniente, pues nos están imponiendo una sanción y que nos están restringiendo un derecho. Por lo tanto, los actos administrativos que causen un perjuicio al particular, pues se dice que su contenido es restricción de los derechos. Y finalmente hay quienes dicen que tienen actos donde constan derechos, como por ejemplo, pues todos los documentos como tal, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de divorcio, un acta de defunción, ¿verdad? Las constancias registrales, todos ellos es donde hacen constar un derecho. Ahí tengo el derecho a la, no sé, a la personalidad, tengo derecho a la propiedad, tengo el derecho al matrimonio, tengo el derecho a otras cosas. Bueno, hay documentos, ¿no? Que básicamente son actas en la cual se puede hacer constar ciertos elementos que beneficien a un particular. ¿Ok? Bien. Esto, de manera muy general, es la forma en la que se clasifican los actos administrativos. Reitero, tiene que ver con cuestiones estrictamente doctrinales. Ahora, el acto administrativo como tal tiene elementos. Si el acto administrativo no cumple con estos elementos, simple y llanamente, pues no hay acto administrativo. La doctrina nos dice que hay elementos esenciales y elementos no esenciales. Vámonos con los elementos esenciales. En todo acto administrativo debe haber un sujeto. Y este sujeto tiene que ser el Estado. Y el Estado está a través de alguna dependencia de gobierno. Así pues, si en el acto administrativo quien firma es un particular, pues el sujeto como tal no es. Es decir, falta el sujeto que tiene que ser de la administración pública. Objeto. El objeto tiene que ser algún fin lícito de la administración pública. Esto es, si el acto es para que me concedan permiso para matar, permiso para secuestrar, permiso para prostitución, permiso para el tráfico de órganos, el tráfico de personas, obviamente el objeto no es el que persigue
la administración pública. ¿Sí? El objeto siempre será buscar siempre el interés social, el interés general. Por lo tanto, el objeto del acto administrativo tiene que ser lícito, pero además tiene que ser algo determinado o determinante. Esto es, quiero un permiso, ¿ok? Está determinado. Y tiene que ser por 5, 10, 3 meses. Ah, perfecto. El objeto tiene que ser determinado o determinante. Quiero un pasaporte por 10 años para poder salir. Quiero un título profesional, pues para ejercer mi profesión. Quiero mi cédula para esto. Es decir, el objeto de la administración pública, además de que sea lícito, pues tiene que ser determinado. Esto es, quiero que me des 1 litro de aire, ¿no? O que me des algo que no pueda ser lícito, como por ejemplo, véndeme Estado, véndeme un parque, véndeme véndeme una parte del mar, véndeme una parte del espacio aéreo. Esto obviamente está fuera del comercio y fuera del objeto que busca o persigue el Estado. Si el objeto no es lícito o no forma parte de la finalidad del objeto como tal de la administración pública, simple y llanamente no puede ser, ¿ok? No puede haber un acto administrativo. La voluntad tiene que ser pues, una voluntad no viciada, una voluntad del Estado de quererte dar algo, de concederte, de autorizarte, de darte permiso. La voluntad de la administración pública no puede estar viciada o confundida o que caiga en algún error, ¿no? Para que se te dé el acto administrativo. El motivo, debe haber una explicación del por qué te voy a conceder este acto administrativo, por qué te voy a dar la licencia de conducir, por qué te voy a dar un permiso de autorización, por qué te voy a dar una concesión, por ejemplo, para un servicio público de taxi o de transporte. Todos ahorita, no sé, en la zona norte del estado, pues están las famosas concesiones de agua potable. Bueno, tendrá que ser el motivo, ¿no? Es el que yo no podía o no puedo como Estado dar este servicio, entonces te lo concedo, ¿no? O te lo concesiono, perdón, dicho, te lo concesiono. Hay municipios, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en Yucatán, donde están concesionadas, por ejemplo, la recolecta de basura. Algunas están concesionadas las luminarias, algunas están concesionadas algunas playas, algunas están concesionadas algún tipo de servicio público, ¿no? Entonces, el motivo para el cual te doy el acto administrativo pues, también tiene que ser legal. Y finalmente, valga la expresión, pues que la finalidad, ojo, la finalidad de la administración pública sí o sí tiene que ser el interés general, no hay otra. No puede haber o no puede estar por encima del interés general un interés particular. No hay de otro. Si cuando voy a emitir un acto voy a beneficiar a una persona, pero voy a perjudicar a las demás, simplemente la finalidad no es acorde. Puedo que en mi acto administrativo perjudicar a una persona, pero voy a beneficiar a todos, pues sí, ni hablar, sí se puede. Si falta alguno de estos 5 elementos esenciales, simple y llanamente el acto administrativo no es válido o no existe. Ahora, la doctrina nos dice que hay otros elementos o un elemento llamado no esencial. Esta es la forma. La forma es, digamos, el pellejo, vamos así, o la cáscara o la carroza que envuelve el contenido. La forma ciertamente pues debe tener firma, debe tener fecha, debe tener lugar, debe tener la dependencia. O sea, hay cosas que no son tan trascendentales y que si se subsanan, pues pueden continuar en la vida jurídica sin ningún problema. Entonces, ciertamente la forma es parte del acto administrativo, pero no por el hecho de que algo de la forma que no esté en el acto administrativo significa que en sí el acto administrativo es nulo, ¿no? Simplemente se puede subsanar, se puede modificar y no pasa absolutamente nada, ¿ok?
Esto es lo que nos dice la doctrina respecto a los elementos. Ahora, ¿qué nos dice la ley respecto a los requisitos o a los elementos del acto administrativo? Yo les voy a pedir, jóvenes, que ustedes vayan a su ley federal del procedimiento administrativo, en estricto sentido, al artículo 3, y ahí van a ver todos los requisitos y elementos y requisitos de validez del acto administrativo. Esto que ya vimos ahorita, que es sujeto, motivo, voluntad, finalidad, ¿ok? Están contenidos en el artículo 3. Ahí están todos. Yo les invito, jóvenes, a que ustedes descarguen esta ley federal del procedimiento administrativo, vean el artículo 3 y ahí vayan identificando cuáles son estos elementos y requisitos de validez. Ojo, la doctrina sí es muy específica al señalar 5 elementos esenciales y uno no esencial. La misma doctrina habla de que una cosa son los elementos y otra cosa son los requisitos. Por ejemplo, el elemento del sujeto es que este sujeto sea la administración pública. Pero además, como requisito de validez, es que este sujeto que forma parte de la administración pública tenga competencia. Me explico. Un director general, no sé, de CAPA, pues es el máximo autoridad de ese organismo. Entonces tiene para firmar. Él tiene sus atribuciones y puede firmar muchas cosas. Un jefe de departamento, un coordinador, un auxiliar, también es servidor público, también pertenece a CAPA, pero no tiene las mismas facultades que el director. Entonces, si bien en el caso concreto, sí hay el elemento, es decir, sí hay la administración pública, la competencia de este servidor público no es la correcta. Entonces, el requisito de validez, pues no será. En nuestra ley federal del procedimiento administrativo, no nos dan un catálogo de cuáles son los elementos y cuáles son los requisitos. Simple y llanamente se van y nos los dicen todos. Entonces, la tarea, jóvenes, es que ustedes vayan identificando en qué casos estamos ante la presencia de elementos y en qué casos estamos ante la presencia de sujetos. Los vamos a ir repasando de manera rápida para no quedarnos en ello, pero, por ejemplo, él dice la primera, ser expedido por órgano competente a través del servidor público o del órgano colegiado y que reúna las formalidades de ley o decreto para emitir. Aquí estamos ante el órgano competente, es decir, ante el sujeto. Pero en esta misma fracción nos habla que el servidor público tiene que reunir con las formalidades de ley. Esto es, en una misma fracción, por un lado nos hablan del elemento, pero también nos hablan del sujeto. En la segunda fracción nos hablan tener objeto que pueda ser materia del mismo, es decir, que sea determinado o determinable. También nos dice que debe ser preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y además previsto en ley. Aquí, básicamente, esta fracción nos habla del elemento denominado sujeto. Nos dice cumplir la finalidad del interés público, que este es un elemento. Habla de hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida. Estamos básicamente hablando de cuestiones de forma. Estar fundado y motivado. Aquí aparece otro elemento. También como requisito dice ser expedido legalmente conforme al procedimiento administrativo. Aquí ya estamos hablando de la forma, ¿no? Y que para que el acto administrativo sea válido, pues tiene que ir vía un procedimiento que esté en la ley. Nos dice ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo o sobre el fin del acto. Aquí ya estamos ante la presencia básicamente de un requisito de validez, no ante un elemento. Quiere decir que el objeto, la causa o el motivo o incluso el fin tienen que estar exentos de cualquier error. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber un objeto, el objeto sea lícito, y dices, bueno, hay objeto, entonces es válido. Sí, pero si el objeto está viciado, el objeto hay un error, pues entonces hay un requisito de validez que no se está cumpliendo. Ser expedido sin que medie dolo o violencia, ¿verdad? O
que mencionar el órgano del cual emana, y quién es la autoridad que está emitiendo el acto. Otros elementos y requisitos de validez es ser expedido sin que medie error respecto a la identificación del expediente, sin error respecto a los documentos, sin error con el nombre completo de las personas, ¿no? A veces sucede que le cambiamos error al expediente, ¿no? En lugar de poner 55, le ponemos 45. A veces en lugar de ponerle diagonal 2022, le ponemos 2023. O a veces el nombre de la persona se la cambiamos. Entonces, el elemento como tal sí existe, pero hay un error en el documento. Y entonces esto implica un requisito de validez. Cuando sea vía notificación, este deberá realizarse a través de la oficina que ello lo lleve, ¿verdad? Entonces, hay ciertas formalidades que deben cumplirse. Ser expedido señalando lugar y fecha, tratándose de actos administrativos recurribles, es decir, que se puedan impugnar, tengo que señalarle en el acto administrativo qué vía o qué recurso procede, y finalmente ser expedido señalando absolutamente todos los puntos o las propuestas planteadas, ¿no? Estos son, jóvenes, los requisitos o elementos de validez que nos dan la ley. Yo les pido, por favor, a todas y todos que vayamos a nuestra Ley Federal del Procedimiento Administrativo, las descarguemos y ahí busquemos cuáles son estos elementos y cuáles son estos requisitos que la doctrina claramente nos da. Ahora, el emitir un acto administrativo con la falta de algún elemento de lo que acabamos de estudiar puede producir puede producir dos tipos de efectos. Un efecto de nulidad, digámoslo de esta manera, una nulidad completa o definitiva, o puede haber una nulidad relativa o una nulidad que se puede subsanar, que en términos doctrinarios se le conoce como la anulabilidad. Es decir, si el acto administrativo cumple a la perfección todos los elementos y requisitos, el acto es válido y va a ser eficaz y se va a poder ejecutar. Pero si el acto omite algunos elementos o tiene algunas irregularidades en los requisitos, entonces ese acto administrativo puede ser nulo de estricto derecho o puede ser anulable. ¿Cuál es la diferencia entre que un acto sea nulo y un acto sea anulable? Un acto administrativo de estricto derecho no admite que pueda ser subsanable, no admite que pueda ser reemplazable. Punto. Me dictan un acto, por ejemplo, no viene la firma de la persona. Listo. No hay el sujeto, la voluntad. Normalmente cuando hablamos de personas, pues la voluntad se da de manera expresa, hablando. Pero en un acto, pues tiene que ser de manera formal. Y la voluntad se expresa a través de una firma. Si nos dan la constancia de lo que fuera y no viene firma, pues no hay la voluntad. Por lo tanto, no hay forma de subsanar ese acto administrativo. ¿Puedo crear otro? Sí, claro. Puedo solicitar otra licencia, puedo solicitar otro permiso, pero ya será otro procedimiento y otro acto administrativo que produzca la autoridad. ¿Ok? Que no venga la fecha, que no me diga el lugar donde puedo impugnar, o que no me diga cuáles son los motivos para impugnar. ¿Ok? Dice la ley que tiene que estar, pero si no lo dice, no en automático lo vamos a declarar nulo. Lo podemos subsanar. Para esto, la autoridad podrá requerir información o cualquier otra circunstancia, y si nosotros lo subsanamos, el acto administrativo seguirá siendo válido como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Aquí están las características entre uno y otro. El de nulo de pleno derecho, obviamente es un acto administrativo totalmente inválido, es ilegítimo, no puede ser ejecutable, no puede ser exigible, obviamente no es obligatorio, tiene efectos retroactivos porque en caso de que el acto administrativo se empezara a ejecutar, y si yo demuestro que falta algún elemento, pues puede haber la retroactividad o regresarse al estado en el que se encontraba.
Sí, por supuesto, como lo dije, si falta algún elemento, pues se puede emitir otro acto administrativo, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, este acto como tal ya va a ser nulo. Y en el caso de que sea dictado por una autoridad, pudiera incurrir incluso en una responsabilidad administrativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo funcionario pues, tiene que vigilar, garantizar que su actuación pues, se ajuste a los principios de legalidad. Si en su actuación falta este principio de legalidad, pues bueno, algo está pasando con este servidor público y que pudiera imponérsele iniciarse un procedimiento por responsabilidad administrativa y en su momento imponerse una sanción. Ahora, ¿qué pasa con estos actos que de cierta manera sí permiten que se pueda subsanar, sí permite que puedan, digamos, modificarse o reemplazables? Aquí lo importante, repito, es que se subsane el error, porque si el error no se subsana, pues obviamente va a ser nulo de pleno derecho. ¿Qué sucede en estos casos? La autoridad, al advertir alguna irregularidad de algún particular o que nosotros le hagamos ver a la autoridad que algo no nos está diciendo, no está siendo claro, pues lo que puede hacer es modificar el acto, subsanar y el acto será totalmente válido como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, si logramos subsanar esa inconsistencia o la autoridad logra subsanar esta inconsistencia, el acto como tal será válido, será legítimo, podrá ser ejecutable, podrá ser exigible. Evidentemente, como dije, tenemos que subsanar esa inconsistencia y por lo tanto podemos obligar, o la autoridad puede obligar y exigir para que el acto administrativo goce de plena eficacia. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre actos nulos y actos que pueden ser anulables. Los nulos, repito, son estricto derecho. Los anulables en la doctrina se les llama nulidad relativa, ¿no? O nulidad parcial, pero bueno, básicamente es estos actos que puedan, repito, no invalidarse en automático, pero si se llegan a subsanar, hagan de cuenta que no pasó absolutamente nada. Ahora, algo muy importante que podemos destacar del acto administrativo es la eficacia. Los actos administrativos, una vez que hayan sido dictados por la autoridad, ojo, una vez que hayan sido dictados por la autoridad, van a tener plena validez. ¿Ok? Podemos o no estar de acuerdo con lo que dictó la autoridad, pero sus actos son válidos. ¿Cuándo va a ser inválido un acto de autoridad? Cuando exista una resolución en contrario, ya sea de la autoridad administrativa o de la autoridad jurisdiccional. Ahorita no sé si ustedes han escuchado el tema de movilidad, ¿no? Sobre todo en el norte del estado, problemas con la entrada de una plataforma digital para otorgar un servicio de transporte, ¿no? Aquí ya determinó la instancia judicial que este tipo de servicios no son servicios públicos. Como no es un servicio público, pues no tiene el Estado que autorizarle algún tipo de concesión. Es un evento o un negocio en el campo del derecho privado, un contrato entre dos particulares. Alguien que tiene un servicio de transporte y alguien que se le otorga. Y de por medio, pues hay una paga. Entonces, hay un conflicto y está dictado. ¿La gente está inconforme? Sí. ¿La gente no está de acuerdo? También. Pero ya está dictado ese acto. Y mientras tanto no se revoque esa sentencia, el acto seguirá siendo válido para todos sus efectos. ¿Ok? Bien. En el tema de la obligatoriedad, es decir, ¿en qué momento un acto administrativo se vuelve obligatorio? Si estamos hablando, repito, de temas particulares que me atañen única y exclusivamente a mí como individuo, será a partir de que me notifique. Una vez que a mí me notifique, ya la autoridad me puede exigir el cumplimiento. Ustedes, abogadas, saben que de repente me notifican, tienes 5 días para impugnar. ¿A partir de qué? Pues de la notificación, punto. Si yo dejo pasar estos 5 días y no impugno, pues ya se tendrá que existe una aceptación tácita
de la resolución. Si la autoridad me dice, tienes 5 días para subsanar tal o cual cosa, la exigencia va a ser a partir de que me notifique, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de temas generales, de documentos como leyes, decretos, reglamentos, lineamientos, basta con que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, o en su caso, en los periódicos de gobierno, para que produzcan plenos efectos jurídicos. Esto es, una vez publicada en el diario o en el periódico oficial, se puede exigir el cumplimiento de una norma. Ahora, un tema fundamental del acto administrativo tiene que ver con el silencio o la omisión o la abstención que realiza la autoridad para conocer o dictar ciertos actos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos solicitado a la autoridad algo o le hemos pedido algo a la autoridad y la autoridad simple y llanamente no nos contesta nada? Esta abstención o esta omisión de la autoridad de darnos respuesta se le conoce como el silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Repito, es cuando la autoridad no me dice absolutamente nada. No confundir con una negativa de la autoridad. Eso le iba a preguntar, profe, perdón. Le iba a preguntar si era lo mismo la negativa ficta. No, no. La negativa es cuando la autoridad te dice no. Esa es la negativa. El silencio administrativo es que la autoridad no te diga absolutamente nada. Por negligencia, por tiempo, por lo que ustedes quieran, pero la autoridad no te responde absolutamente nada. Eso es el silencio administrativo. Ahora, por ley, nuestra ley federal del procedimiento administrativo dice que ante el silencio administrativo, lo que se va a considerar o lo que se va a configurar es la negativa ficta. ¿Qué es la negativa ficta? Pues es una resolución en sentido negativo por parte de la autoridad, pero que no existe un documento donde en efecto nos diga no a mi petición. Esto es una negativa de manera tácita. ¿Cómo se produce? Bueno, en el caso de materia administrativa, es a partir de los 3 meses, ¿ok? En materia administrativa dice que pasado o transcurrido 3 meses sin que la autoridad me diga algo o me conteste o me responda, se va a configurar el silencio administrativo. Y nuestra ley dice que cuando se configure el derecho administrativo, la respuesta la debemos considerar en sentido negativo, es decir, negativa ficta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ordinariamente, ante el silencio administrativo, lo que en realidad vamos a determinar es que la autoridad me dijo no. Pero no existe un documento, un escrito donde estén los motivos, los fundamentos del por qué me están negando mi petición. Simplemente es una figura o una institución del derecho administrativo que ante el silencio o la omisión de la autoridad de darme respuesta, se va a configurar el silencio administrativo. Ese silencio administrativo que en teoría nos dice no a nuestra petición puede ser impugnada ante los tribunales o ante las autoridades que correspondan. ¿Qué hay que hacer? Porque va a decir, sí, profe, pero no tengo ningún documento donde me diga que no, para que entonces esa negativa expresa, pues yo la vaya a impugnar. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es señalarle al tribunal que con fecha tal presenté mi solicitud, que de esa fecha acá ya pasaron 3 meses y que la ley dice que pasado estos 3 meses hay un silencio administrativo y en consecuencia una negativa ficta. Ante estas circunstancias lo haremos valer ante un juez, ante un tribunal y él va a determinar. Ojo, jóvenes, esto es de manera ordinaria, pero la misma ley dice que salvo que la ley diga otra cosa. ¿Qué significa eso de que salvo la ley diga otra cosa? Hay materias administrativas muy específicas, sobre todo temas fiscales, en temas en la toma de nota de los sindicatos y algunas otras por ahí muy aisladas, pero muy por allá,
que dicen de manera específica que ante el silencio administrativo lo que se va a configurar es la afirmativa ficta. Entonces aquí, perdón, la cosa cambia, la circunstancia cambia. En esos casos particulares, donde la norma sí de manera expresa dice que ante el silencio administrativo lo que se va a aplicar es la afirmativa ficta, pues entonces lo vamos a entender en sentido contrario. Es decir, la autoridad no me dijo nada, ya pasaron 3 meses, entonces debo entender que mi petición ha sido autorizada. Pero ojo, tiene que decirlo de manera expresa. Si la ley no dice absolutamente nada, entonces aplicamos la forma ordinaria en sentido negativo. ¿Ok? Bueno, la autoridad administrativa, para aplicar el acto administrativo, pues evidentemente tiene que realizar ciertas acciones. ¿De qué forma las aplica? Bueno, a través de la prestación de los servicios públicos, tanto a nivel federal, estatal o municipal, ahí está aplicando el acto administrativo. Cuando realiza sus funciones públicas, ahí está aplicando el acto administrativo. Cuando realiza obras públicas, cuando realiza actividades económicas residuales, ahí está aplicando el acto administrativo. Por eso yo les decía en clase que si alguno de ustedes trabaja en administración pública, prácticamente todo lo que hacen es un acto administrativo. Pero hay que ver y delegar exactamente en qué está. De manera concreta, cualquier acto que genere una afectación o que genere un perjuicio a un particular, como una pasaporte, una licencia, una concesión, una licencia, una autorización, vacaciones, todo eso es un acto administrativo. También un acuerdo o una resolución, una falta, una infracción, un arresto, también es un acto administrativo que está perjudicando al particular. Ahí es un acto administrativo. También, si la autoridad aprueba un reglamento, dicta algún tipo de recursos, normas, técnicas, acuerdos, circulares, lineamientos, manuales, todo esto es donde aplica la autoridad el acto administrativo. Repito, si afecta o beneficia a un particular, será actos con efectos individuales, y si son a la colectividad, actos y con efectos en particulares. El acto, como también ya lo comenté en su momento, pues tiene que ser ejecutable. ¿Qué es la ejecución del acto como tal? Simple y llanamente que la autoridad tiene que, sí o sí, garantizar que sus decisiones se cumplan. Es decir, que sus actos produzcan estos efectos sin que exista alguna autorización, sin que exista alguna sentencia. No, porque precisamente la autoridad, pues impone su imperio. Hay 3 formas en que se puede ejecutar el acto. Repito, lo normal, lo ordinario es que si la autoridad emite un acto, es decir, te pongo una multa, pues voy y lo pago. Si te digo que haz tal cual cosa, pues voy y lo hago, punto. Nosotros de manera voluntaria cumplimos con el acto administrativo. Cuando nosotros no queremos cumplir con las disposiciones que ha emitido la autoridad, es ahí cuando la autoridad va a ejecutar este acto. ¿Cómo ejecuta el acto? Bueno, puede ser con cuestiones directas. Cuando te arrestan, ¿no? Ahí la ejecución del acto va a una cuestión personal, porque si tú estás infringiendo el orden, te van a llevar a ti, no a tu vecino, no a nadie. Cuando, por ejemplo, viene una persona en estado de ebriedad y comete un accidente, aunque en el vehículo vengan 10 personas también en estado de ebriedad, a la única persona que van a llevar es la que estaba conduciendo. No podemos decir, ¿saben qué? Ahorita le llamo a mi papá para que mi papá se vaya y él ahí lo arreste. No, porque es una cuestión directa. Hay otro tipo de formas de ejecutar cuando son indirectas, como son embargos, clausuras, pagos de multas, amonestaciones, que si bien la afectación la recibimos nosotros en lo particular, pues no nos está afectando en nuestra persona, porque la multa, bueno, pues luego la vamos a pagar y no necesariamente tiene que salir de mi dinero. La clausura, igual, es una afectación particular, pero no se resiente en tema personal. Y finalmente tenemos una ejecución subsidiaria, es decir,
cuando a pesar de que la autoridad dice voy a ejecutarlo, yo me opongo rotundamente a hacerlo. Dice, ok, dice la autoridad, no lo quieres hacer, no pasa nada, yo lo voy a hacer por ti, pero va a haber una sanción por otro lado. ¿En qué sentido? Hablando, por ejemplo, de las bardas. Si esta barda puede producir un peligro, te va a ordenar que lo quites, que la botes, que la elimines, que la destruyas. Pero dices, no la voy a hacer. Ok, no lo quieres hacer, perfecto. Yo voy a mandar a través de los servicios públicos municipales a que te demuelan la barda. Y ahí te voy a dejar tus cosas. Por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la obligación de que terminada la campaña electoral, tienen que quitar, recoger todo lo que utilizaron en las pintas de barra, la tienen que volver a quitar todo esto que hicieron. Y si hay un procedimiento administrativo y se cumple, o sea, se evidencia que en efecto un tal o cual partido político sigue teniendo su propaganda política, sus barras, todo esto, le va a decir, hey, te doy 10 días, 15 días para que tú, con tus propios recursos, me quites estas barras. Pasados esos días, no lo quieres quitar, perfecto. Yo, en la autoridad electoral, ahí vía comunicación, colaboración con la autoridad municipal, van y se quitan esas barras. Como se utilizó cierto recurso para despintar para este y por el otro, en la siguiente administración, partido político, te toca 100 menos 20 porque lo utilicé para mandar a despintar tus barditas que no quisiste, ¿no? Entonces, esta es la forma de poder ejecutar un acto administrativo. Y finalmente, jóvenes, una disculpa, 2 minutos más, yo sé que las 10 de la noche ya debemos acabar, pero esta es la última lámina para no regresar a una clase posterior. Así como se origina el acto administrativo bajo ciertos elementos, bajo ciertos requisitos, así también se tiene que terminar. ¿Cómo se termina o se extingue un acto administrativo? Por el cumplimiento de la finalidad. Si mi permiso es para construir una barda, pues cuando se termine de construir la barda, se acabó. Si me dan una beca para que yo estudie mi universidad, pues cuando se termine el estudio, se acabó. Entonces, el acto administrativo por cumplimiento de su finalidad. Por el plazo, bueno, ya sabemos que nuestra licencia de conducir, nuestra credencial de lector, nuestro pasaporte, tienen fechas o plazos. Terminado este plazo de 3, 4, 5, 10 años, se termina el acto administrativo. Es decir, no hay necesidad que haya una resolución para que esta credencial o esta licencia se extinga. Simple y llanamente con el paso del tiempo. Por revocación, cuando una autoridad jurisdiccional o administrativo revoquen estos actos, pues obviamente pues se va a extinguir el acto. Por renuncia del interesado, bueno, por ejemplo, en la credencial de elector, si hay un cambio de domicilio, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pertenecer a este sección o a este distrito porque me voy a vivir a otra parte de la República o me voy a vivir fuera, entonces yo ya no quiero pertenecer, renuncio a mi derecho de elegir y otros actos, supongamos, no sé, un notario, alguien que se dedique a vender un establecimiento y que tenga alguna patente, alguien que tenga una concesión para basura, para agua y que de repente diga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero, ya me cansé, ahí les regreso su chambita, ahí les regreso su concesión y yo ya me voy por otro lado, ¿ok? O, por ejemplo, por un acaecimiento de una condición resolutoria. No sé, piensen ustedes en una beca, ¿no? Una beca estudiantil. Yo voy o estas becas o estos programas sociales que da el gobierno, o qué sé yo, para que te otorguen estos beneficios, tienes que cumplir con ciertas condiciones. Si en un momento dado estas condiciones ya no se cumplen, pues por lo tanto el acto administrativo se va a negar. Por ejemplo, en una beca, te dice, ¿no? Una beca por excelencia. Y entonces, para que te digan beca por excelencia, tienes que sacar mínimo 9.5. Perfecto. Mientras tú, en tu grado académico, obtengas el 9.5, la beca te seguirá dando. Pero si tú ya no cumples con esta condición porque la bajas o porque te dan de baja o porque te expulsan o porque dejas la escuela, pues simple y llanamente, pues la beca ya no más va a ser. Estos programas sociales de agricultura, del campo, pues lo mismo. Tengo que acreditarle al Estado, a la autoridad, que cumplo con estos requisitos. Cuando los dejo de cumplir, simple y llanamente, pues ya no me van a dar este beneficio. ¿Ok? Entonces,
estas son las formas en las cuales el acto administrativo da por terminado, ¿no? Y bueno, acá dice cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y que esto no se realiza dentro de un plazo señalado, ¿no? A veces la autoridad nos da plazos o términos para poder cumplirlo, ¿no? Y si no lo hacemos, pues simple y llanamente se va a dar por terminado. Es decir, como que nos dan una prórroga, ¿no? Algo así, como nos dan una prórroga para cumplirlo. Si nosotros en esta prórroga no subsanamos, no cumplimos, pues simple y llanamente, pues no más el acto administrativo se da por terminado. ¿Ok? Bien, jóvenes. Pues con esto damos terminado esta clase un poquito maratónica. Yo les agradezco a todas y todas su atención. Me hubiera gustado estar un poquito más de tiempo y explicar un poquito más de tiempo, pero